Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Crónicas, capítulo 10, Rebelión de Israel. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de amor y misericordia, venimos ante tu presencia primero para darte las gracias por tus cuidados y bendiciones. Gracias por concedernos este día más de vida, pero también, Señor, elevamos esta oración para pedirte que nos acompañes y nos bendigas con tu presencia en el estudio de tu palabra, que podamos aprender más de tu amor y bondad. Gracias por escucharnos y responder a esta sencilla oración, pues se eleva al trono de la gracia en el nombre de Jesús. Amén. A partir de este capítulo se presentan 20 gobernantes de Judea en el reino dividido a partir de Roboam, el hijo de Salomón, cerca del año 931 a.C. hasta Sedequías, más o menos en el 586 a.C., cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Se presentan los reyes justos y los avivamientos bajo ellos, así como los reyes malvados y su desastrosa influencia. Recordemos que el autor de Crónicas se centra en la línea davídica, por lo tanto no se mencionan los reyes del norte. El capítulo 10 habla de la revolución de Jeroboam. Comencemos nuestro estudio con los versículos 1 al 5. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Cuando lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto, pues habían enviado a llamarle. Vino pues Jeroboam con todo Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, alivia ahora algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Él les dijo: Volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. El autor de Crónicas no menciona que hubo un conato de rebelión en la época de Salomón que logró controlarse y terminó con la huida de Jeroboam a Egipto. Salomón había muerto, y en su lugar reinó su hijo Roboam, quien era hijo de una mujer amonita. No fue mucha la dedicación o preparación que Salomón pudo hacer para que su hijo afrontara la crisis que le venía a Israel. Elena de White comenta de Roboam lo siguiente: Roboam había recibido de su madre amonita la estampa de un carácter vacilante. Hubo veces cuando procuró servir a Dios y se le otorgó cierta medida de prosperidad, pero no era firme y al fin cedió a las influencias del mal que le habían rodeado desde la infancia. Los errores que cometió Roboam en su vida y su apostasía final revelan el resultado funesto que tuvo la unión de Salomón con mujeres idólatras. Libro Profetas y Reyes, página 65. Se dice que Roboam fue a Siquem para ser coronado rey. Siquem era territorio de Efraín. Quizá fue allí para asegurarse la lealtad de Efraín y las tribus del norte. A las razones históricas se añadieron otras consideraciones de orden social. Las tribus norteñas eran más ricas económicamente que Judá, sus tierras más feraces, sus ciudades más abiertas a las grandes vías comerciales, lo que originó un nivel de vida superior, una cultura más refinada. Desde el punto de vista religioso, Siquem guardaba el sepulcro de José. Abraham había estado allí. Jacob había morado temporalmente en sus inmediaciones.
Así que en este aspecto el coronarse rey en Siquén fue un acierto diplomático. Esto ocurría cuando Jeroboam, sabiendo de la muerte de Salomón, se dispuso a regresar a su tierra. Salomón había gravado al pueblo con impuestos y trabajos forzados para la realización de los grandes proyectos. Los líderes de las tribus del norte mandaron a llamar a Jeroboam. Recordemos que era una persona inteligente, con grandes capacidades de liderazgo. Entonces se presenta ante Roboam con una petición. Estaban cansados de tan pesada carga impuesta por Salomón, y al ver el despilfarro propio del gobernante, pidió se le aligerara la carga. Habiendo estado a cargo de los que tenían que prestar trabajos forzados en Efraín, sin duda Jeroboam había escuchado muchas quejas y tal vez estaba mejor informado que los otros consejeros del rey en cuanto al amplio descontento que existía. El pedido hecho para que se aliviara la carga era justo, y tanto por justicia como por prudencia habría convenido prestar oídos a las quejas del pueblo. Roboam escucha, pero recordemos que su carácter es débil y no sabe qué decisión tomar, por eso pide que regresen al tercer día. Va entonces a consultar a sus consejeros a ver qué respuesta sería la mejor para ellos. Leamos lo que hizo Roboam para tomar una decisión, versículos 6 al 11. Entonces el rey Roboam consultó con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando éste vivía, y les dijo: ¿Qué me aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le contestaron diciendo: Si te conduces humanamente con este pueblo, lo tratas bien y le hablas con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero él abandonó el consejo que le dieron los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio, y les preguntó: ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia del yugo que tu padre puso sobre vosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, pero tú disminuye nuestra carga. Así le dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que la cintura de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Roboam busca el consejo de aquellos que habían sido consejeros, que estuvieron al lado de Salomón. Estos hombres no eran viejos, pero sí tenían experiencia y conocían el carácter irascible del pueblo. El pedido era enteramente justo, y tanto la justicia como la prudencia demandaban que el nuevo rey diera la debida consideración al asunto que ahora se les presentaba. Ellos le responden al rey: primero, si sirves al pueblo. Este es el primer deber del rey, era servir más que gobernar. Segundo, mostrar interés en las necesidades del pueblo, identificarse con ellos, y es seguro que el pueblo se unirá al rey y le obedecería. Tercero, usar la prudencia y escuchar atentamente y dar respuesta sabia. No hay mejor regla de gobierno que la bondad. En el hogar y en la escuela, en el taller y en el campo, la bondad alegra el corazón y gana amigos. Si Roboam hubiese tratado a su pueblo bondadosamente, mostrándole que como rey solo estaba para servir, y se hubiese preocupado por el bienestar de sus súbditos, les habría ganado el corazón y habría salvado su reino. Pero el registro dice que él desechó el consejo de los ancianos que le habían dado. Este consejo no fue aceptado por el rey. Esperaba otro tipo de acción, así que fue y le consultó a los jóvenes. El problema es desconocer que la madurez produce experiencia y la sabiduría aumenta con la edad. Cuando los que son jóvenes, tanto en años como en experiencia, abandonan el consejo de sus mayores, prevalece el de los necios. No es malo pedir consejo a los jóvenes, por supuesto que no, puede ser adecuado.
pero no se debe desechar unos y favorecer a otros. Es bueno pedir consejos a hombres de experiencia y jóvenes, porque los jóvenes no ven lo que la experiencia sí. Estos amigos y consejeros del rey dieron un consejo contrario, lo desafiaron a que impusiera su autoridad y amenazara con grabar a este pueblo. La respuesta de los jóvenes consejeros de Roboam no provino de corazones bondadosos ni de cerebros sabios. Su sugerencia estaba envuelta en términos severos y drásticos que solo podían provocar represalias y revolución. Comparó los castigos como quien tiene azotes de escorpiones. Parece que con estos animalitos que tienen aguijones en la cola con los que provocan gran dolor, se simbolizaba el látigo tal vez provisto de afilados pesados de metal que hacían que su uso fuera especialmente doloroso y cruel. De esa manera, Roboam decía al pueblo que lo trataría con mayor severidad que su padre, y Roboam le gustó más este consejo porque lo sonaba a tener mayor autoridad. Al cabo de 3 días vinieron a escuchar la respuesta del rey. Leamos los versículos 12 al 16. Volvió pues Roboam con todo el pueblo ante Roboam el 3er día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, abandonando el rey Roboam el consejo de los ancianos y hablándoles conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que se cumplieran las palabras que Jehová había anunciado por medio de Ahías, el silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Al ver todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así que fue todo Israel a sus tiendas. Los funcionarios regresaron junto con Jeroboam en el tiempo señalado para llegar a un acuerdo de paz con el nuevo rey. Esperaban que el rey les escuchara y alivianara su carga. El rey no respetó los sentimientos de sus súbditos, ni manifestó la bondad y compasión que provienen del Espíritu de Dios, sino que habló como un déspota oriental endurecido. Por supuesto, el propósito era sostener su poder, pero en realidad solo realizó una triste demostración de debilidad y necedad. Las palabras ásperas conducen a hechos ásperos. Al paso, las palabras amables que proceden de un corazón bondadoso llevan a la sumisión y a la obediencia, a la cooperación y a la tranquilidad. No escuchó el rey al pueblo. Los reyes sabios acogen los reclamos de sus súbditos. Cuando Roboam ocupó el trono, su primera tarea debiera haber sido conocer las necesidades de su pueblo y esforzarse por reparar males previos. Por su falta de voluntad para escuchar, el rey provocó la revolución y se hizo responsable por la rebelión que siguió. El profeta de Dios, Ahías, le había profetizado a Jeroboam lo que había de pasar. Esas palabras vinieron a la memoria y entonces viene la pregunta: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Tan solo unos pocos años antes, David había sido un héroe nacional. Ahora, debido a la necedad de su nieto, su nombre fue detestado por Israel y las tribus del norte resolvieron independizarse de las del sur para tomar un reino autónomo. En otras palabras decían: no hay futuro para nosotros con ellos. Entonces se ordenó que cada uno fuera a sus tiendas. Esto no era necesariamente un grito de guerra, sino una invitación para que todos volvieran a su tribu y a su hogar sin reconocer a Roboam como rey. Además le dice que David mira ahora por tu casa. Esta es una expresión del disgusto profundamente arraigado
contra la casa real de David, que se ocupara de su propia casa y de sus propios asuntos y de su propia tribu, y se desentendiera del resto de Israel. Los demás se las arreglarían solos, independientemente de Judá, y de allí en adelante no tolerarían ninguna interferencia. Pero Roboam, al parecer, no era consciente de lo que estaba pasando y comete un gran error con el acto que realiza para generar aún más hostilidad. Leamos los versículos 17 al 19. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que estaba a cargo de los tributos, pero lo apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam a subir en su carro para huir a Jerusalén. Ahí se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. Roboam decide enviar a Adoniram, una forma alargada de Adoram, quien estaba a cargo de la leva de trabajadores forzados, siendo que Adoram conocía bien las penalidades de este puesto de trabajo. Quizás Roboam pensó que era el hombre indicado para negociar en cuanto a este asunto. Pero la presencia de Adoram, el capataz del pueblo oprimido, despertó un estallido de furia que provocó su muerte. Esto produce una tremenda revuelta en el que el pueblo hace que Roboam, por su seguridad personal, se devuelva a Jerusalén. Apreciados amigos y hermanos, debemos tener cuidado sobre en qué o en quién depositamos nuestra confianza. Escoger consejeros no para que nos digan lo que queremos oír, sino que nos orienten por el camino del bien. Que sean hombres leales a Dios, que nos ayuden a crecer en fe. Que el Señor te ayude a escoger las mejores amistades para que te puedan hacer crecer en la fe. Que Dios te bendiga hoy, es mi oración. Amén.